Pues bueno chicos, ¿qué tal? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar quiero dar unos saluditos bien rápidos para Zulka, Zero, Nov, Gabriela y Fito. Mil gracias a los demás que se siguen suscribiendo al canal, como también a los que me dejan sus me gustas en cada video. Desde aquí les mando un abrazo enorme, por lo que sin más que decir, comencemos. Un estudiante llamado Taiyu decide confesarle su amor a su amiga de la infancia, Yuzuriha, pero justo unos segundos antes surgió algo inesperado, y es que la humanidad empieza a ser petrificada por un destello de luz. Al pasar miles de años, el estudiante Taiyu se despierta, solo para encontrarse perdido en un mundo lleno de estatuas. Sin embargo, este no está solo, ya que logra encontrarse con su amigo Senku, un genio absoluto de vocación científica quien ha estado funcionando durante algunos meses. Ambos se plantean la tarea de buscar una fórmula que les permita deshacer la petrificación y así volver a la vida a las personas que aún conservan su estructura al pasar los siglos. Por lo que llegados a ese punto tienen un gran plan en mente, y es poner en marcha la civilización con el poder de la ciencia. Pues bueno, como un dato interesante es que nos mostrarán a un prota que será un Newton, entre comillas, dado lo inteligente que es este personaje. De ahí el apodo Dr. Stone o Dr. Piedra. Según lo que leí en el manga, Senku desde pequeño siempre se interesó en esos temas científicos, a diferencia de los niños de su edad, que solo pensarían en pasar el rato jugando o divertirse. En segundo lugar, el concepto en sí de la trama, un mundo que es petrificado, por algo que hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de dicha petrificación. Es decir, que el ser humano fue capaz de crear algo así tan masivo y destructivo con el fin de erradicar por completo la humanidad. Mientras más lo piensas, más intrigas te da saber cómo terminará esto. Es decir, ¿podrá Senku restablecer a como era antes la civilización? ¿Y por cuáles obstáculos tendrá que pasar para llegar a ello? El cual nos da una curiosidad de ver cómo se desarrolla. Pues bueno, como tercer punto interesante, y es que este anime, a pesar de que será un anime divertido, será un anime educativo o informativo, como le quieras llamar. Dirás, ¿en serio, Dani? Sí, debido a que mientras nuestro prota construye un aparato, pues en el proceso irá diciendo los componentes o ingredientes que haya usado para crearlo. Y si tú intentaras crear algo similar de lo que él haya mostrado, pues tenlo casi por seguro de que lo conseguirás, ya que la ciencia no miente. De hecho, esta frase será una de las que Senku usará durante la trama. Pues bueno, la ambientación de este anime nos lleva a nuestra era actual, donde hoy en día tenemos una civilización muy avanzada, es decir, a nivel tecnológico, a nivel industrial, cultural, etc. Sin embargo, este progreso es arrebatado, debido a la petrificación que hubo a nivel global. Pasados unos 3700 años después, nos remonta a como supuestamente era antes la humanidad, a la prehistoria, entiéndase Edad de Piedra, por citar un ejemplo. Y pues bueno, desde ese punto, más bien desde cero, Senku tendrá que desarrollar y enseñar a todos los que estén a su alrededor, con el fin de evolucionar a la civilización. Como seiyus a destacar, pues la voz de nuestro prota Senku estará a cargo de Yusuke Kobayashi, actor que ha estado en varios animes, en los que podría mencionar Charlotte como Taki y en Re:Zero como Subaru. Este actor principal, o más bien este protagonista principal de ese anime, que la mayoría, estoy seguro que la mayoría pues habrá visto. Pues la animación del estudio estará bajo la mano de TMS Entertainment, estudio que para mí en lo personal ha realizado animes muy pero muy interesantes, pero este no es el caso, puesto que destacaré qué anime tiene posible similitud con Dr. Piedra, y es Setman, pues podrán notar ese rasgo físico que tienen ambos animes, sin olvidar que Setman fue realizado en el 2012 y actualmente estamos en el 2019. 7 años después
y aún así pueden ver que llevan cierta comparación en el diseño. Y pues bueno, luego de haber escuchado todo lo expuesto en este video, ¿realmente valdrá la pena verlo? Déjame tu comentario, me gustaría saber qué piensas al respecto. De mi parte, sí te aseguro que lo voy a ver, ya que es un anime muy inusual y fuera de lo monótono. Sin más que decir, yo soy Dani y nos vemos en el siguiente video. Time to break it down, grab a mic, kill the stage, yeah, second nature now.